amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy, 9 de junio, los saluda Paola Pejovés y los invito a ver los temas de hoy. El expresidente de España, Felipe González, abandona Venezuela luego de que se le prohibiera asesorar legalmente a abogados de los opositores al gobierno de Nicolás Maduro. De otro lado, la huelga sindical del sector transportes en Argentina paralizó el país. Y la guerra en Siria ha dejado más de 230.000 muertos desde iniciado el conflicto hace ya 3 años. El Estado Islámico, por su parte, ha tomado una planta energética en Libia. Y Grecia presentó su nueva propuesta de reforma de deuda a la Unión Europea y al Fondo Monetario. El gobierno de Tsipras espera un importe de 7.200 millones de euros de sus acreedores. Y Óscar Pistorius podría salir de prisión en 2 meses. El atleta quedaría libre por un buen comportamiento luego de cumplir 10 meses de los 5 años a los que se le sentenció por el asesinato de su novia. Bien, de esta manera empieza TVP Mundo. Todo lo que te di, me voy dejando la vida aquí, me voy llorando en calma. Me voy, estoy borracho y voy a decir que nunca pude ser lo que fui, que estoy pagando un karma. Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar. Y una canción fue el amor que nunca hicimos. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Farid Cajat está hoy en el análisis. Bueno, y empezamos nuevamente con Venezuela. Felipe González ya tuvo que irse, acató la decisión del tribunal venezolano. Sin embargo, no se sabe qué va a pasar con los presos políticos que están en huelga de hambre. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes. Sí, digamos, el gobierno venezolano no se hace mayor favor a sí mismo cuando permite que entre al país, lo sigan todas las cámaras y luego le impide el ingreso a la prisión. Así es, el ex jefe de gobierno de España, Felipe González, abandonó Venezuela sin poder visitar a los presos políticos de la oposición. El expresidente del gobierno de España, Felipe González, abandonó el país rumbo a Colombia un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela advirtiera que no podía ejercer como profesional de derecho en el juicio que se le sigue al líder del partido opositor de Voluntad Popular. Según Juan Carlos Gutiérrez, abogado del opositor Leopoldo López, González solicitó se le considere un permiso para visitar a su patrocinado recluido en la cárcel de Ramo Verde y al también alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien cumple condena en la prisión de San Juan de los Morros. Desde un comienzo, su visita no fue vista con agrado por los funcionarios chavistas. Este martes, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, rechazó la visita del veterano político, al que acusó de formar parte de una plataforma mediática internacional que actúa contra el Estado venezolano. No hay un antecedente similar a este en cualquier país democrático del planeta, donde se une la principal superpotencia del mundo, sus aliados en Europa, en este caso España y eventualmente otro país que se le sume, para atacar con la ofensiva que hemos visto a una democracia legítima como la venezolana. Como no obtuvo respuesta de los entes judiciales, el expresidente Felipe González decidió no confrontar a las autoridades y abandonar el país, no sin antes visitar al periodista Teodoro Pekov, del semanario Tal Cual, al que entregó el premio Ortega y Gasset, que no pudo recoger el pasado mes de mayo, porque el gobierno no le permitió abandonar el país. Mientras tanto, en el Vaticano, 2 concejales de la ciudad de San Cristóbal, José Vicente García y Martín Paz, se sumaron a la lista de ciudadanos venezolanos en huelga de hambre contra el régimen de Maduro.
Maduro. Ambos huelguistas solicitaron desde la Santa Sede una audiencia con el Papa a fin de pedirle que medie la crisis política, económica y social e intente la liberación de los presos políticos. García y Paz, que llevan 4 días en Roma, expresaron a la agencia de noticias EFE que esperarán el tiempo que sea necesario para ver a Francisco. Muy bien, y vamos a hablar de Venezuela, pese a que, bueno, no han querido que visite a los miembros de la oposición que están haciendo huelga de hambre en prisión. Sin embargo, el tema ha repercutido y ha tenido eco internacional pese a todo, ¿no? Sí, ese es el problema para el gobierno venezolano. O sea, González no está yendo a asesorar jurídicamente, no es competente para eso. Está yendo a hacer una defensa política de lo que desde la perspectiva de la oposición son presos políticos. Luego entonces, desde la perspectiva del gobierno, uno pensaría que al gobierno le conviene que se genere el menor escándalo posible y la menor cobertura de medios posible. ¿Y cómo logras la menor cobertura posible? O bien impidiéndole el ingreso, o bien permitiéndole el ingreso y luego permitiéndole visitar a los presos a los que asiste. Pero el peor escenario es aquel en el que se pone el propio gobierno venezolano a sí mismo, permitirles el ingreso, con lo cual atraen la atención de la prensa nacional y extranjera, y luego generar el incidente de no poder ni entrar al juicio ni visitar a los presos. Entrar al juicio, bueno, cabe una discusión, digamos, legítima sobre cuál sería el rol que ejerce, dado que no es uno de los abogados debidamente acreditados del equipo. Pero de cualquier manera, ¿qué daño hacía que ingresara al proceso, dado que no iba a participar? Y por último, ¿qué daño hacía que visitara, además de Ledesma, al que sí pudo ver porque está en arresto domiciliario, a Leopoldo López? Nuevamente, si el gobierno lo que quiere es evitar el efecto de una cobertura mediática adversa, la fórmula era permitirle tanto el ingreso al juicio como visitar a los presos. Lo que, digamos, González y la oposición quieren proyectar es la imagen de un país en donde no se respetan las normas de debido proceso. Y de hecho, en mi opinión, no se respetan, pero si no quieres que eso quede claro, permite que visiten. Claro, porque hubiera sido simplemente la cobertura del día con la fotografía de rigor, en todo caso él que cuente cómo los vio, o de repente eso es lo que no quieren, que se sepa cómo se encuentran, ¿no? Porque 15 días de huelga, yo creo que se debe notar, ¿no? Probablemente ya haya un cierto deterioro en el estado físico, obviamente, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, ahora está el tema de las restricciones que hay en Venezuela de los alimentos, que parece que se está aplicando a productos básicos y indispensables en una familia, en el caso de niñas, por ejemplo, como los pañales. Después está unas cifras que han salido en las cuales se afirma que Venezuela pues, ha aumentado la cantidad de personas en la pobreza. Eso mientras tampoco se conoce la fecha de las elecciones que hemos hablado continuamente durante el programa. Bueno, el desempeño de la economía venezolana este año va a ser muy malo, ¿no? Probablemente la inflación alcance los 3 dígitos, o sea, supere el 100% anualizado. Y por otro lado, se presume que la caída del producto debe ser 7%. Así que este año económicamente va a ser de los peores en los 15 años de chavismo, o 16 ya. O incluso 17. En cuanto a González, solo un detalle adicional, y es el hecho que González además ahora ha asumido una nueva función, y es la de mediador en los conflictos internos de la Mesa de Unidad Democrática, es decir, en la coalición opositora. Porque por un lado, su partido es miembro de la Internacional Socialista junto con Acción Democrática, pero por otro lado el partido de Capriles tiene un ala que se califica a sí misma como socialdemócrata, tiene capacidad de interlocución con ellos, pero a su vez, como ha asumido la defensa de López y Ledesma, tiene capacidad de interlocución con el otro sector de la oposición y está intentando restañar heridas, porque si bien la oposición tiene mayor intención de voto con el oficialismo, eso solo se traduciría en una victoria electoral en las elecciones para el Congreso si es que acude unida a las mismas. Pero también la presencia de Felipe González molesta, además de ser expresidente, ex jefe de gobierno español, ser español. Eso le podría molestar a Nicolás Maduro, porque han ido también otros expresidentes y no han generado esa reacción.
No, pero no han asumido la función que está asumiendo González, ¿no? Y precisamente es González porque no es, pues, un dirigente de un partido conservador, es un dirigente del Partido Socialista Obrero Español. Y yo podría concordar con quienes dicen que ese partido no es socialista, pero llamarlo asesino y fascista, como hacen algunos carteles de manifestantes del oficialismo, es francamente algo que nadie va a creer, ¿no? O sea, y en ese sentido, nuevamente, por eso es él y no Quiroga o Pastrana o Aznar, alguien que venga de una fuerza política conservadora. Muy bien, ahora vamos a hablar de la huelga sindical del sector transporte en Argentina que paralizó ese país, incluyendo retrasos en los vuelos internacionales. Argentina amaneció hoy detenida por la huelga general convocada por sindicatos opositores al gobierno de Cristina Fernández, que protestan contra las limitaciones a las subidas salariales. La huelga mantuvo paralizados desde primera hora de la mañana los servicios de transporte público, de trenes y afectó también a los aeropuertos, con decenas de vuelos cancelados. Además, algunas de las principales vías de conexión entre la capital argentina y su cinturón metropolitano permanecieron cortadas por piquetes organizados por los gremios y organizaciones de izquierda. Otros servicios afectados son el correo, bancos y estaciones de servicios. Que es la pelea contra los topes salariales, por la abolición del impuesto al salario, por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, contra todas las formas de precarización laboral y en particular contra el trabajo en negro que abarca a un 34% de los trabajadores. La huelga general en Argentina, convocada por los sindicatos opositores al oficialismo, hará que se configuren nuevas relaciones de poder en el escenario político, según expertos. Esta manifestación fue convocada por los gremios de transporte, a los que se sumaron las alas opositoras de las dos grandes centrales sindicales, la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores Argentinos. Perjudica a los que menos ganan. Bueno, finalmente este paro lo están haciendo los tipos que más ganan en el país. Bueno, los trabajadores igual, tienen todo el derecho. Pero, perjudica a la gente como yo gano un salario mínimo, son 5.000 por mes. Y si no trabajo pierdo mi presentismo, pierdo mi día, tengo familia que mantener. Ellos no ven esta situación, ¿no? Los convocantes protestan contra las limitaciones en las negociaciones colectivas sobre los aumentos salariales de 2015, que pretende imponer el gobierno de Fernández para controlar la elevada inflación. Además, exigen la reducción de los impuestos sobre los salarios de los trabajadores. Por su parte, el gobierno rechazó las demandas sindicales y atribuyó la protesta a un objetivo estrictamente político de las organizaciones laborales opositoras en un año electoral. Muy bien, eso pues sucede mientras la presidenta está de viaje, ¿no? Ella ha dado declaraciones sobre la pobreza, los niveles de pobreza de su país ante la FAO y afirmó que el índice de pobreza es menor al 5%, superando a países desarrollados. Se ha abierto una polémica en los medios argentinos porque ha asegurado que Argentina tiene menos pobreza que Alemania. Y obvio, y así ha habido comentarios. Dicen pues que los datos, la información que ella tiene no son los verdaderos o que hay una equivocación creer lo contrario. Bueno, pero precisamente el problema con el gobierno argentino es que desde el Fondo Monetario Internacional hasta los sindicatos trotskistas cuestionan que las estadísticas oficiales sean verdaderas. ¿Ya? La crítica fundamental es a la estadística sobre inflación, pero probablemente se añada ahora este tema de cómo se calcula la pobreza, porque nadie va a creer que en Argentina hay menos pobreza que en Alemania. Dicho lo cual, precisamente el tema de cómo se calcula la inflación es parte del problema con los sindicatos, porque si tú quieres indexar salarios, es decir, elevarlos en la misma proporción en la que se elevó el índice general el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, hay que tener primero una estimación certera de la inflación. El gobierno quiere elevar los salarios con base en los cálculos oficiales de la subida de precios. Y los sindicatos dicen, pero esa no es la medición real sobre cuánto han subido los precios. Luego entonces queremos que se nos aumente de acuerdo a la inflación real, no de acuerdo a los cálculos que hace el gobierno. Y aquí además de un pulseo entre sindicatos y gobierno, hay un pulseo entre distintas dirigencias sindicales, porque si
si bien hasta hace poco y tras más de medio siglo, virtualmente todas las grandes organizaciones sindicales de Argentina eran peronistas, y hasta hace poco podía discutirse si eran kirchneristas o no, pero nadie discutía que fueran peronistas. Ahora ha surgido un sindicalismo de izquierda que está ganando presencia y que no solo se preocupa por los trabajadores que tienen empleo adecuado, sino que está empezando a plantear como demanda cambios en la política económica para reducir la precariedad en el empleo. O sea, si bien el desempleo argentino no es muy alto, la gente que está subempleada es y que en general trabaja en la informalidad supera el 40% del total. Otra razón por la cual no es creíble la cifra de pobreza. Claro, pero muy bien, nosotros vamos con la franja.